Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bueno, ¿qué implica esta enfermedad? ¿Qué se conoce? ¿Qué hay de nuevos tratamientos? ¿Hay cómo prevenirla, detectarla a tiempo? Todas esas son las dudas que tenemos para el doctor Amador Macías, él es médico geriatra, venido desde México, desde Monterrey, para contarnos pues de las novedades sobre el Alzheimer. Gracias, doctor, qué gusto tenerlo. Bienvenido a Quito, bienvenido a la cabina de Radio Sucesos y bueno, ¿qué nos puede comentar sobre esta enfermedad que lamentablemente ahora se considera la nueva epidemia del siglo XXI, el Alzheimer? Verónica, muy buenos días. Un agradecimiento a la Fundación TASE por estar aquí en Quito y poder, pues, compartir con ustedes algunos conceptos que son importantes. Sí, la enfermedad de Alzheimer cada vez está cobrando más importancia, donde, bueno, tenemos ahora pues arriba de 60 millones de personas con el diagnóstico de este padecimiento. Y esta es una situación que es más frecuente con adultos mayores. Y entonces tenemos que estar conscientes en la sociedad, ¿verdad?, sobre este padecimiento que se va incrementando precisamente porque la gente, pues tendemos a estar viviendo más años, ¿verdad? Aunque el COVID nos redujo ahí la esperanza de vida, este es uno de los factores que, pues sí, vemos que los avances en la medicina nos llevan a vivir más y mayor riesgo de presentar este problema. Alzheimer Disease International promueve que sea todo el mes de septiembre precisamente el conmemorar y trabajar sobre qué es la enfermedad de Alzheimer, donde creemos conciencia para que la gente se pueda atender lo más temprano posible. Y entonces muchas veces cambios que vamos teniendo en el desempeño de la persona van haciendo que sea diferente, ya no recuerda bien cosas, puede que ya no se exprese adecuadamente, cambios en el estado de ánimo que parece que pudiera estar deprimido, alteraciones de conducta que son diferentes a cómo él se comportaba, son aspectos que nos deben hacer pensar que nuestra persona, nuestro ser querido, podría requerir una evaluación, tratando de ver si traemos problema que pudiera ser incipiente relacionado con la enfermedad de Alzheimer. Y entonces vemos como en muchas partes del mundo las familias tardan de 2 a 3 años, cuando menos, en llevar a evaluar a una persona porque los cambios que va teniendo, que estos mencionamos, que se olvida, que está repetitivo, que se desorienta, que a veces se extravía, hace que dicen, no, pues ya tiene 65, 70, 75 años, pues ya es la edad y que eso tiene que ser. Claro, Entonces, diferenciar si se trata de Alzheimer o cosas propias de la edad. sí, entonces por eso es importante la evaluación temprana. Y ahí es donde requerimos, ¿verdad?, que veamos este historial médico de la persona y hacer evaluaciones cognitivas para evaluar precisamente la memoria, el desempeño que va teniendo la persona, hacer algunos exámenes de sangre tratando de descartar padecimientos que nos puedan semejar la enfermedad de Alzheimer. Esto me refiero, por ejemplo, que la tiroides no esté funcionando bien, que tengamos trastornos del calcio, del sodio, que pudiera ser como una depresión, esta situación. Son aspectos que tenemos que descartar y que eso se puede resolver. Y cuando vemos que estas cosas no se presentan y la persona sigue con cierto deterioro, entonces nos hace sospechar la posibilidad que tenemos la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Es conveniente pues hacer también algún estudio de imagen para ver si no traemos un tumor o problemas Ujú. de circulación cerebral que pudieran semejar esta situación, ¿no? Entonces, en la medida que la persona se pueda atender tempranamente, pues obviamente podremos tener herramientas para que la familia pueda enfrentar esta problemática, ¿verdad? Antes de ahondar en esto, doctor, yo quisiera que nos explique a nuestros amigos oyentes sobre el Alzheimer. ¿Qué produce esta enfermedad? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué se produce? Y después vamos viendo cómo son los tratamientos y también lo de la atención temprana que usted menciona. Sí, claro. La enfermedad de Alzheimer es un problema neurológico donde las neuronas van perdiendo esta capacidad de comunicarse y Ya. se va manifestando con problema de la atención, baja de nuestra memoria, sobre todo la memoria reciente, problema de conducta, problema de bajo de estado de ánimo,
y donde el paciente pierde la capacidad de atención, se empieza a desorientar, en ocasiones se puede extraviar, como mencionábamos, ¿verdad? Entonces, estos detalles van haciendo que las neuronas, por un depósito de una proteína, se vayan desconectando y entonces el individuo va perdiendo su capacidad de independencia. Esto quiere decir que ya no se puede desempeñar como antes y entonces va requiriendo que se le asista, ¿verdad? Entonces, pues si la persona todavía trabaja, entonces batalla para llegar al trabajo, ya no puede desempeñarlo adecuadamente, su orientación, su capacidad de concentración, el razonamiento, el juicio van cambiando. Y entonces la persona va perdiendo facultades hasta que la enfermedad nos lleva a ser dependientes totalmente, ¿no? ¿A qué edad empieza el Alzheimer normalmente? Pregunta muy interesante, porque los avances nos han dicho que esto empieza probablemente 20 años antes de que Wow. empiecen los síntomas. De ahí por qué la ciencia ha estado investigando y cómo poder trabajar tempranamente con la persona y poder detener esta situación, ¿no? Entonces, generalmente se manifiesta arriba de los 60, 65 años y entonces, pues la gente piensa, bueno, pues este es del adulto mayor, yo estoy joven, ahorita por qué me preocupo en esta situación, Claro. ¿no? Pero tenemos factores de riesgos muy importantes que ahora podemos trabajar en ellos, sobre todo en Latinoamérica, ¿verdad? Donde hablamos de hipertensión, de obesidad, de mal control de la diabetes, ¿no? Trastornos del colesterol. Entonces, esas cuestiones cardiovasculares tienen un impacto con el paso de los años en el Mira. cerebro. Entonces, si no nos cuidamos en el adulto joven, vamos a tener luego que pagar una factura con el paso de los Claro. años sobre estos factores, ¿no? Y hay otros detalles importantes, ¿no? Pues, por ejemplo, los trastornos del sueño. El individuo que no duerme bien, que duerme menos de 6 horas, pues es un individuo que tiene riesgo porque su cerebro va conservando más basura y más toxicidad y eso pues es un factor de riesgo importante. Insistimos mucho, por ejemplo, en la cuestión de la audición. En el adulto mayor, que es lo más frecuente, 60, 65 años, todavía se desempeña bien, no escucho bien, sabemos que el cerebro empieza a tener deterioro si no trabajamos en que mejore su audición. Y ahorita pues tenemos aparatos auditivos, sin embargo la persona luego no acepta esta situación y es lo que nos cuesta y es parte de la problemática muchas veces con la enfermedad de Alzheimer, que la persona no percibe que está teniendo deterioro de sus facultades y no quiere ser atendido. Y este es el reto con las familias, precisamente de que notan que algo está pasando, le dicen, vamos a atenderte, yo estoy bien, el problema son ustedes, ¿no? Conmigo no necesitan nada. Eso ya debe ser un detalle importante a tomar en cuenta que algo hay que hacer para poderlo atender, ¿no? Qué interesante, amigos. A las 7:54 conversamos con el doctor Amador Macías, médico geriatra, ha venido desde Monterrey, en México, para contarnos sobre la enfermedad del Alzheimer a propósito del mes del Alzheimer. El Día Mundial del Alzheimer es el 21 de septiembre, pero todo el mes se lo conmemora para hacer conciencia justamente de esta enfermedad. Ahora, hablando de los tratamientos, de la atención temprana, doctor, ¿en qué consiste, por ejemplo, una evaluación temprana del Alzheimer? Sí, bueno, esto quiere decir que sea evaluado por un médico. La Alzheimer Disease International hace insistencia sobre todo en gente con geriatría, con neurología, con psiquiatría, como los expertos que pudieran estar asociados con esta situación. Sin embargo, pues un médico de primer contacto, bueno, deberá estar más sensible también para hacer esta evaluación inicial, evaluación cognitiva, el historial del paciente, hacer estos exámenes de sangre, tratando de descartar cosas reversibles, ¿verdad? Y entonces viendo que la persona sí tiene cambios, entonces decidimos la posibilidad de que inicien un plan tal vez de estimulación cognitiva, ¿verdad? Y ver cambios que se pudieran hacer a nivel precisamente de su medio ambiente. Y ahí es donde, por ejemplo, Fundación TASE hace una labor importante teniendo centro de estimulación para gente que va teniendo deterioro, ¿no? Entonces a la gente mayor pues la tienen en la casa viendo la televisión, ¿verdad? Y mientras no dé problemita, ahí lo tienen, se va apagando esa luz que va teniendo la persona y lo que requerimos es activarlo precisamente con la intención de que estas neuronas interactúen y que su deterioro sea más paulatino. Actualmente existen medicamentos que utilizamos que tenemos 20 años que se han estado utilizando y solamente hacen una ralentización o disminución del deterioro, pero bueno,
En este año, bueno, se acaba de aprobar 2 sustancias que pueden ayudar a enlentecer, ¿verdad? No a curar todavía, a enlentecer un poco mejor las cosas, pero el asunto es que con estos tratamientos, pues son costosos, ¿verdad? No los tenemos en Latinoamérica, estamos hablando de primer mundo y que, bueno, Alzheimer Disease International está buscando la forma de cómo esta situación pudiera ser, pues, más aceptable y más llegadera en un próximo futuro, ¿no? Entonces hay avances muy interesantes, ha cambiado el formato en relación a clasificar la enfermedad, considerándola como un proceso biológico que aunque no tenga síntomas, tú puedes tener ya el problema y que va en camino y entonces pronto tendremos pruebas mucho más rápidas en sangre periférica que nos den el diagnóstico a través de estos marcadores de esta proteína que se va depositando y entonces así como checamos el azúcar con un glucómetro, pues es factible que en unos años ya podamos tener ese aparatito que nos diga, con esta prueba, pues tú tienes la enfermedad, ¿no? Entonces estos son avances importantes donde nos hace hacer un diagnóstico más preciso para que la gente sepa, bueno, pues hay que tomar pues decimos en México el toro por los cuernos, ¿verdad? Entrarle directamente y poder atendernos y pues ojalá con nuevos tratamientos que van a ir surgiendo, que hay nuevas esperanzas, entonces nos lleve a que esto pues mejore la calidad de vida. Me pareció muy interesante, doctor, esto que mencionaba de mantenerle activo al cerebro, es decir, nuestro cerebro necesita de esos estímulos para evitar deteriorarse. Sí, y aquí por eso es fundamental la educación en la familia, porque muchas veces dicen, no, pues ya le dieron la pastillita y con eso es suficiente. Para nada. Lo más importante es el tratamiento no farmacológico, esta intervención que debe hacer la familia de interacción, de que el paciente o la persona se mantenga interactiva con su medio ambiente, con la sociedad. Y entonces pues es desgastante. El libro más conocido precisamente para educar a las familias se llama Cuando el día tiene 36 horas, porque a veces 24 horas no son suficientes para atender a la persona. Entonces esto es muy desgastante. Claro. Sabemos que cuando alguien en la familia tiene alguien, el problema son 3 o 4 familiares involucrados en la problemática. Por eso es una pandemia social esta situación, porque no solo es el paciente, sino la gente que está alrededor y que en la medida que el familiar esté educado sobre el padecimiento, entonces llevará un mejor proceso el paciente y la misma familia porque esto es desgastante. Importante, amigos, 7:59 conversamos con el doctor Amador Macías, médico geriatra, hablamos del Alzheimer. Y a propósito del Alzheimer, ¿por qué se podría pensar que es la nueva epidemia del siglo XXI, doctor? ¿Por qué podemos pensar que hay más incidencia de esta enfermedad? Bueno, es pregunta interesante. Obviamente, el hecho de que la longevidad va incrementándose, entonces el principal factor de riesgo para padecerla se llama edad. Y entonces eso nos aumenta esa posibilidad. Ahora con la pandemia precisamente que tuvimos de COVID, sabemos que esto tiene una preferencia del virus también por sistema nervioso. Vemos que la gente está padeciendo lo que se llama COVID crónico y la persona Claro. una vez que padeció COVID, a veces que pudiera haber sido leve, no se concentra bien, tiene esa sensación de como que le falta energía, que no funciona adecuadamente. Eso sabemos que está teniendo una intervención de deterioro en la cuestión cognitiva. Y esto, ahorita hay muchos estudios que se están llevando con esta situación de temor que si esto puede progresar a un deterioro cognitivo. Entonces, esto pues nos tiene con las alarmas puestas y con mayor razón el proceso esto relacionado con la estimulación y la interacción social. La pandemia nos ha pegado mucho en el adulto mayor, donde lo vemos que después de 1 o 2 años de estar encerrado, se ha deteriorado tremendamente. Y entonces son cosas que pues nos llevan Wow. a que esto, la familia tenemos que tener conciencia que hay que dejar estar nada más llamando por teléfono, hay que ir por él, hay que sacarlo, hay que interactuar, que los nietos vayan, estén conscientes de esta situación
Esto es fundamental. Tenemos una responsabilidad como sociedad, como hijos, como nietos, precisamente con nuestros seres queridos. Qué importante mensaje. Muchísimas gracias al doctor Amador Macías, médico geriatra, venido desde México para ayudarnos a hacer conciencia sobre esto, ¿no? Sobre el Alzheimer. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Un gusto y bueno, pues ánimo a cuidarnos todos. Hay que cuidarnos ahora, no hay que esperar llegar a ser adultos mayores para tener conciencia de esta situación.